Buenas tardes, mi nombre es Lumarina Márquez Sánchez, estudio quinto año de Derecho en la sección D de la Cátedra de Derecho Inclinario. A continuación daré una exposición referente a la audiencia de juicio, ¿verdad? Esta se encuentra contemplada en el título 4, ¿verdad?, de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, ¿sí? En este título 4 pues también viene comprendiendo, ¿verdad?, otros títulos como son en el capítulo 1 que hace referencia de las demandas, ¿verdad?, el 3 que habla de la audiencia, mediación y sustanciación, y este tema objeto de la presente exposición es referente a la audiencia de juicio. Entonces, este va comprendido desde los artículos 114 al 122. Bueno, comenzaremos con el artículo 114 que hace referencia de la audiencia de juicio, ¿verdad?, en la cual después que la persona pasa por el proceso de introducir la demanda a través de un escrito con sus pruebas, pasa a la fase digamos, del que establece el capítulo 2, que tiene que ver con las audiencias en la mediación y sustanciación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y presenta las apelaciones cuando no se presentan, y todo ese proceso pues se da inicio, ¿verdad?, que después de esa etapa pues entonces viene esta, y se dice que al segundo día de despacho siguiente a la finalización de ese lazo de promoción de pruebas, ¿verdad?, el juez va a fijar un auto, el día y la hora para la celebración de ese gran día de la audiencia de juicio, el cual deberá efectuarse dentro de un lazo que el mencionado artículo dice no mayor de 5 días. El juez, por supuesto, que va a exigir la presencia de los peritos si son necesarios. Es así como a través del artículo 115, cuando habla de la comparecencia en la audiencia de juicio, dice que, como lo dice el anterior también, que fija el día y en la hora que está pautado la realización de esa audiencia, deberán asistir o concurrir o presentarse las partes o los apoderados que designen para ese día. Entonces, en ese día y en esa hora, estas personas o estas partes, ¿verdad?, expondrán oralmente los alegatos contenidos que en la demanda de contestación van a realizar, ¿verdad? Por ello, no podrán ya admitirse, ¿verdad?, la alegación de nuevos hechos, porque ya se han introducido previamente, sin que si ninguna de las partes de la audiencia no compareciera, pues se puede decir que el proceso se extinguirá. Entonces el juez lo hará constar en un acta, inmediatamente por supuesto, sobre el efecto de tal situación. Bueno, ahora pasamos al artículo 116, ¿verdad?, que hace referencia a la presentación, por ejemplo, que se dé de una sola de las partes, ¿verdad? Lo que recuerde que la demanda se dan dos personas, el que establece la demanda y el demandado, ¿sí? Si solamente, por ejemplo, concurre una de las partes, por supuesto que le van a oír una exposición sobre sus alegatos, ¿verdad?, y sus pruebas. Entonces ahí es donde él va a presentar las pruebas y que le hayan sido admitidos. Entonces, el que está ausente, ¿verdad?, por supuesto, no va a evacuar pruebas, no se le va a escuchar ninguna exposición de motivos, ¿sí? Entonces, sin perjuicio que la parte no presente, que de la parte solicitante no evacúe la valoración de una de las pruebas conforme a, pues se continuará el juicio, porque es de acuerdo con el principio de la comunidad de prueba, que este principio, pues, verdad, para mí fue muy interesante, porque es como muy bonito escucharlo, comunidad de la prueba, ¿sí? Ahora vamos a estudiar, ¿verdad? Claro, en este momento también existe
que por eso es que a través del artículo 117 se da un proceso de apelación por la extinción del procedimiento, ¿verdad? Entonces ahí dice, si no comparece la parte demandante, se entenderá que la decisión, se desiste la decisión y el juez dictará un acto en forma reducido y siempre va a ser un acta motivada que van a agregar al expediente, por supuesto. Todo lo que se haga en acta quedará agregado al expediente, ¿verdad? Entonces, contra esta decisión, ¿verdad?, podrá el demandante apelar en ambos efectos ante ese tribunal sobre esa causa y tiene que ser dentro de los 3 días siguientes a despacho. ¿Sí? Ahora, si fuera el demandado quien no comparezca, ¿verdad?, a la audiencia de juicio, pues se tendrá por confeso de los hechos, porque fue el que, pues, es a quien le están demandando, de los hechos que la autora, por supuesto, está presentando, ¿verdad? Entonces, la sentencia que será reducida en forma escrita en la misma audiencia, ¿verdad? Entonces queda ahí en el expediente. El demandado en la misma audiencia de juicio podrá apelar en la decisión, ¿verdad? Pero este tiene un lazo de 3 días contados a la publicación del fallo, ¿verdad? Y entonces también, por otro lado, serán consideradas como causas, ¿verdad?, vamos a decir así, justificadas de esa incomparecencia, ¿verdad? Al menos que se produzca, por ejemplo, por caso fortuito, ¿verdad? Eh, Algo de fuerza mayor, por ejemplo, claro está, esto es muy exagerado, pero por ejemplo que se dé un terremoto. Entonces, en ese caso, la apelación del tribunal ante el Tribunal Superior se decidirá, ¿sí?, si la misma, también en forma oral e inmediata previa audiencia de un lazo no mayor de 5 días, ¿verdad? Entonces, así como en el artículo 118, es cuando se empieza a hablar de la evacuación de las pruebas, ¿verdad? Las pruebas y la evacuación. Entonces dice que la audiencia será presidida por el juez, quien dispondrá de todas las facultades. Él va a establecer como lo que se llama el principio de mediación, siempre va a estar pendiente y siempre va a establecer las reglas y va a fijar las reglas de todo el proceso de la audiencia. No puede haber desorden ni nadie pasar por encima de todas las normas que se establezcan allí. Entonces, oídos los alegatos de las partes, se evacuarán las pruebas en la forma que determine el juez, comenzando por supuesto con las del demandante. En la misma que no se permitirá que a las partes la presentación, o sea, no se puede dar en ese momento que se hagan lecturas de escritos nuevos, que se pretendan crear otras cosas que no están ya previamente establecidas. O sea, esto será una exposición netamente oral porque esa es la naturaleza en este título, ¿verdad?, de las audiencias, de las comparecencias. En ese acto se presentarán los testigos que se hayan promovido en el libero inicialmente, en la contestación de la demanda hasta un lazo de promoción de las pruebas. También los testigos, los peritos, que, 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 que por supuesto serán interrogados por el juez o la jueza. ¿Sí? Si concurre una parte, se oirá la exposición, por supuesto, y la evacuación de esa parte, ¿sí?, que hayan sido admitidos. Entonces, ¿por qué? Porque aquí es cuando, como lo vuelvo a decir, es un principio muy bonito, porque habla del principio de la comunidad de la prueba, en que es de todos. Entonces, a través del artículo 119 de esa ley, ¿verdad? Entonces se habla de las observaciones de las pruebas, ¿verdad? Que aquí dice que evacuada la prueba de alguna de las partes, ¿verdad?, el juez, o también se dice la jueza, contará con un tiempo breve, ¿verdad?, dentro de la audiencia para que formule sus observaciones y valorará, ¿verdad? Aquí el juez se da un tiempo, ¿verdad? Ese tiempo, pues, es importante para él poder analizar, ¿verdad? Podrá ordenar en cualquier otra prueba que considere necesaria para esclarecer, ¿verdad? Este, digamos, todo lo que tiene que ver con la demanda introducida, ¿verdad?, para poder decidir el fallo definitivo. También podrá dar por terminados los actos del examen de los testigos, los interrogatorios, los peritos, oficiar
cuando se consideren, por ejemplo, cuestiones inoficiosas, ¿sí? Entonces, esto siempre el juez va a valorar todas las pruebas de acuerdo al principio de la sana crítica y, y de verdad que es una de las partes más importantes con el que el juez se ve más comprometido con el proceso. Es así que a través del artículo 120 se da lo que llaman el fallo, que es que dice que cuando es concluida la audiencia, el juez aquí también toma un tiempo, ¿verdad?, que no exceda de 60 minutos, y pero las partes deben permanecer dentro de la sala de audiencia, ¿sí? Mientras él hace su regreso, ¿verdad? Y donde él hará el pronunciamiento de ese fallo que es donde él va a motivar el hecho y el derecho. Y, y claro, él también podrá diferirse una sola vez, pero un día siguiente al despacho. Entonces fíjese que vienen los dos siguientes artículos que son muy importantes, porque hablan de la publicación, ¿sí? Tiene que estar publicada, ¿verdad? Y esa tiene un lapso de 3 días de despacho siguiente al pronunciamiento oral de la sentencia. Entonces él debe publicarlo, inclusive debe reproducir el escrito y lo va a dejar en el expediente donde le indicará al secretario el día y la hora en que debe hacer la publicación. Esto es muy metódico y muy importante en que se cumpla tal como el juez lo dictamina. Por eso que el artículo 122 habla también de otra parte muy importante como es el registro del audiovisual de la audiencia, ¿sí? La norma le dice que debe ser reproducida en forma audiovisual conformidad con el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, ¿verdad? Y claro está que si no tiene los medios para hacer ese cumplimiento de ese artículo, pues también lo tiene que dejar el juez constancia de tal circunstancia en acta de audiencia, ¿verdad? Porque también lo importante es que eh, eh, todo esto esté en el expediente a través de actas motivadas de todos los procesos y de todas los pedimentos que hace todo este capítulo 3. Bueno, muchas gracias.